Derecho financiero, introducción. El derecho financiero como disciplina jurídica que regula la obtención, administración, aplicación y control de los recursos públicos del Estado no opera de manera aislada. Para su correcta comprensión e interpretación se apoya en una serie de ciencias sociales que enriquece su objeto de estudio desde distintas perspectivas, como son la economía, ciencia política, sociología, contabilidad y estadística. Concepto. La actividad financiera del Estado constituye el núcleo central del derecho financiero. Desde una perspectiva amplia, puede definirse como el conjunto de actos y procedimientos mediante los cuales el Estado obtiene, administra, aplica y controla los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines y la satisfacción de las necesidades colectivas de la población. La definición de derecho financiero, de acuerdo a Joaquín B. Ortega, es que la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. La administración pública federal es una actividad financiera que también aplica en el Estado. Esto es para obtención de ingresos, administración y gestión, erogación o gasto público. Para la obtención de ingresos son las contribuciones, productos, aprovechamientos, empréstitos, patrimonios del Estado. En cuanto a la administración y gestión, es el manejo de bienes, inversión de recursos, transparencia y rendición de cuentas. Y en relación a la erogación o gasto público, es en relación a servicios públicos, infraestructura, salud, educación y seguridad. Se tiene la ley de ingresos y donde se pone el presupuesto de egresos. El marco constitucional. En México, el marco constitucional que sustenta esta actividad se encuentra de manera primordial en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios donde residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Aspectos económico, político, técnico, jurídico y sociológico. En el aspecto económico, la actividad financiera tiene una naturaleza eminentemente económica porque su objeto es la obtención, administración e inversión de recursos económicos para satisfacer necesidades públicas. La actividad financiera del Estado constituye aquella rama del conocimiento que se ocupa de la asignación de recursos económicos por medio de los gastos e ingresos del Estado, de la atribución del ingreso y de la riqueza mediante los impuestos y transferencias, y del mantenimiento de la estabilidad económica utilizando las políticas presupuestales y de deuda. Aspecto político. El Estado dispone de su poder de supremacía, de su potestad soberana como medio para procurarse los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines colectivos. En este aspecto, todos los principios económicos, éticos, sociales, técnicos y jurídicos que el ente público utiliza en el desarrollo de su actividad financiera quedan subordinados al principio político que domina y dirige dicha actividad. El aspecto técnico jurídico. La actividad financiera del Estado se encuentra regulada por el derecho objetivo, lo que significa que debe realizarse dentro de un marco de legalidad y conforme a normas jurídicas previamente establecidas. El aspecto sociológico es que reconoce que el régimen de tributos y de los gastos públicos ejerce una determinada influencia más o menos decisiva sobre los grupos sociales que operan dentro del Estado. La hacienda pública debe ocuparse de las repercusiones sociales que pueden derivarse de la actuación económica de los entes públicos. En México, este aspecto se evidencia en las políticas de redistribución del ingreso, los programas sociales financiados con
recursos públicos, educación, salud, seguridad social, vivienda, así como en las exenciones y beneficios fiscales destinadas a grupos vulnerables o sectores estratégicos de la economía nacional. Necesidades que satisfacen la actividad financiera del Estado. Necesidades públicas absolutas. Son aquellas inherentes a la existencia misma del Estado y que no pueden ser delegadas al sector privado. Estos son como la defensa nacional, seguridad interior, impartición de justicia y relaciones exteriores. Su satisfacción es condición de existencia del Estado moderno. Sin estas funciones, el Estado perdería su razón de ser como organización político-jurídica. Necesidades públicas relativas. Son aquellas que, aun cuando podrían ser satisfechas por particulares, el Estado asume por razones de equidad, interés general o fallo de mercado. Educación pública, salud, vivienda, infraestructura, transporte, cultura y medio ambiente. Su atención por parte del Estado no es conditio sine qua non de su existencia, pero sí de su legitimidad social. Principio de legalidad. Ninguna autoridad puede establecer contribuciones ni realizar gastos que no estén previstos en ley. Esto se refleja en el principio de anulidad presupuestal. Cada ejercicio fiscal requiere de una nueva ley de ingresos y un nuevo presupuesto de egresos. Fuentes del derecho financiero. La ley. El derecho financiero, la centralidad de la ley no es casual. El deber de contribuir existe de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y el Congreso tiene expresamente la facultad de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. El decreto ley y el decreto delegado. En el derecho constitucional mexicano, el decreto ley y el decreto delegado son formas excepcionales de producción normativa con fuerza material de ley. No constituyen la regla, sino la excepción. El decreto ley se vincula con el artículo 29 constitucional en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. El presidente, con aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, puede restringir o suspender derechos y garantías mediante prevenciones generales y por tiempo limitado. El decreto delegado, por su parte, encuentra su fundamento en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional. Este precepto permite que el Congreso faculte al Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir cuotas de las tarifas de exportación e importación, crear obras y restringir o prohibir importaciones, exportaciones y tránsito de productos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o cualquier otro propósito en beneficio del país. El reglamento. El reglamento es una fuente formal subordinada a la ley. Se basa constitucional inmediata está en el artículo 89, fracción 1, que faculta al presidente para promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. De ahí nace la facultad reglamentaria. El reglamento sirve para desarrollar, precisar y hacer operativa la ley en el ámbito administrativo. No sustituye a la ley, la presupone. Las circulares. La circular puede funcionar como instrumento de organización interna, orientación administrativa o concreción operativa, pero su fuerza normativa sigue siendo inferior a la ley y al reglamento. En materia tributaria y presupuestaria, una circular no puede válidamente crear contribuciones y modificar
los elementos esenciales de un tributo ni imponer cargas que la ley no prevea. La jurisprudencia. La Constitución, en su artículo 94, dispone que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y añade que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte por mayoría de 6 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. La jurisprudencia se forma por precedentes obligatorios, reiteración y contradicción. Jurisprudencia por precedentes obligatorios, ¿qué es? Se forma cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un asunto, establece un criterio jurídico que debe ser seguido por los demás tribunales. Características: surge de una decisión de la Suprema Corte, el criterio se vuelve obligatorio, busca unificar la interpretación de la Constitución. Jurisprudencia por reiteración, ¿qué es? Se forma cuando un tribunal resuelve varios casos similares en el mismo sentido. Características: el criterio debe repetirse de manera constante. Demuestra que existe una interpretación firme y estable. Jurisprudencia por contradicción, ¿qué es? Se genera cuando 2 o más tribunales sostienen criterios diferentes sobre un mismo tema jurídico. Características: existe una discrepancia entre tribunales, un órgano superior interviene para decidir cuál criterio es correcto. La decisión que resuelva la contradicción se vuelve obligatoria. Ejemplo: un tribunal colegiado dice que cierto impuesto es constitucional, otro tribunal colegiado dice que ese mismo impuesto es inconstitucional. La Suprema Corte resuelve la contradicción y fija el criterio. Tratados internacionales. Los tratados internacionales son fuente formal del derecho financiero porque la Constitución les reconoce fuerza normativa interna y porque pueden regular materias como doble tributación, intercambio de información fiscal, comercio, inversiones y cooperación económica. Su validez depende de que se celebren conforme a la Constitución, sean aprobados por el Senado y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Estructura y funcionamiento de Hacienda. La hacienda pública no debe entenderse solo como la caja del gobierno. Jurídicamente es el sistema de ingreso, gasto, tesorería, patrimonio, deuda, contabilidad, coordinación y control mediante el cual el Estado cumple sus fines. Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la Hacienda Pública Federal. Es una organización jurídica y administrativa mediante la cual la Federación obtiene ingresos, formula su política hacendaria, administra recursos, ejerce gasto, maneja tesorería y articula control presupuestario. La propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ubica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia central para proyectar ingresos, formular leyes fiscales y de egresos, proyectar egresos y manejar la deuda pública. Órganos de apoyo y operación dentro del ámbito hacendario es el SAT, Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. También se tiene la Agencia Nacional de Aduanas de México, que es ANAM, que es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría también. La base jurídica es la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Secretaría coordina el ingreso, el gasto, la tesorería, deuda y política hacendaria del gobierno federal. El SAT y la ANAM son órganos administrativos desconcentrados. Hacienda Pública Estatal. La Hacienda Pública Estatal reproduce esa misma lógica en cada entidad federativa, pero dentro del marco del federalismo fiscal. En Chihuahua, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Local asigna a la Secretaría de Hacienda todo lo concerniente a la administración financiera y fiscal del Estado, de modo que la Hacienda Estatal no es residual, sino un aparato propio de ingreso, gasto, tesorería y control. Hacienda Pública Municipal. La Hacienda Pública Municipal tiene reconocimiento constitucional directo.
El artículo 115 federal establece que los municipios administrarán libremente su hacienda y la Constitución de Chihuahua desarrolla ese mandato en su artículo 132, donde dispone que la hacienda municipal se integra, entre otros conceptos, por rendimientos de sus bienes, contribuciones e ingresos a su favor, y que esos recursos serán ejercidos directamente por los ayuntamientos o por quien ellos autoricen. No se trata, por tanto, de una simple dependencia auxiliar del Estado, sino de una hacienda municipal propia, aunque coordinada y sujeta al marco constitucional y legal. Tema: derecho presupuestario. El derecho presupuestario es la parte del derecho financiero que regula la planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación y reforma de los ingresos y egresos públicos. El marco legal es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua. Planeación y programación. La planeación es el punto de partida del derecho presupuestario. En el sistema constitucional mexicano, la acción del Estado debe sujetarse a criterios de planeación, lo que se enlaza con la programación y presupuestación de recursos públicos. La programación es la base en la que los fines públicos se traducen en estructuras, metas, programas y asignaciones preliminares. Esto se advierte con claridad en la práctica oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El presupuesto puede entenderse como el acto normativo y técnico mediante el cual se prevén, ordenan y autorizan los ingresos y egresos públicos para un periodo determinado, normalmente un ejercicio fiscal. Naturaleza jurídica de la Ley de Ingresos. Su función es autorizar y prever los ingresos que el Estado percibirá durante el ejercicio fiscal, aunque no agota todo el régimen tributario, porque las contribuciones se apoyan también en leyes fiscales permanentes. Sí cumple una función normativa decisiva al establecer la expectativa autorizada de ingreso y al integrarse con el resto del sistema presupuestario anual. Proyección de los recursos previstos en la Ley de Ingresos. Supuesto: identificación de todas las fuentes de ingreso. ¿Qué implica? Consiste en ubicar todos los conceptos por los cuales el ente público puede recibir recursos. Revisión de la base histórica de recaudación. Implica analizar cuánto se recaudó en ejercicios anteriores para tener una referencia realista. 3. Aplicación de variables económicas. Consiste en considerar factores como inflación, crecimiento económico, empleo, consumo, tipo de cambio, tasas de interés o cualquier variable que pueda afectar la capacidad de recaudación. 4. Cálculo individual de cada tipo de ingreso conforme a su naturaleza. Implica que cada ingreso se estima con una metodología propia. No se calcula igual un impuesto, un derecho, una multa, una participación federal o un financiamiento. Cada concepto requiere revisar su base, tarifa, tasa, patrón, mecanismo de distribución. 5. Incorporación de riesgo y supuestos de estimación. Consiste en señalar bajo qué condiciones se proyectan los ingresos y qué factores podrían modificarlos, como caída en participaciones, baja recaudación, cambios económicos, rezago en pagos o contingencias financieras. Revisión del equilibrio entre ingresos proyectados y gasto público. Implica verificar que los ingresos estimados sean congruentes en el gasto que se pretende autorizar. La Ley de Ingresos sirve como base para determinar cuánto puede gastar el ente público durante el ejercicio fiscal. Integración de la proyección en la iniciativa de Ley de Ingresos. Este es el 7 y es el último. Consiste en plasmar normalmente las estimaciones dentro del proyecto de la Ley de Ingreso para que sea presentado, discutido y aprobado por el órgano legislativo correspondiente. La Ley de Ingresos responde a la pregunta: ¿de dónde va a salir el dinero del Estado y cuánto se espera recibir? Diagrama del flujo del derecho presupuestario. Secuencia básica es: número 1, planeación; número 2, programación; 3, presupuestación; 4, iniciativa de ley de ingresos y proyecto
de presupuesto de egresos. 5. Discusión legislativa. 6. Aprobación. 7. Ejercicio del gasto. 8. Control y seguimiento. 9. Evaluación. 10. Adecuaciones o reformas presupuestarias. Voy a definir cada uno de ellos. La planeación: se fijan objetivos, prioridades y metas públicas. Programación: se organizan acciones, actividades, responsables y tiempos. Presupuestación: se calculan y distribuyen recursos para cumplir los objetivos. Iniciativa de ley del ingreso y proyecto de presupuestos: el Ejecutivo Federal los elabora y presenta. Discusión legislativa: se analizan, debaten y revisan las propuestas. La aprobación de la ley de ingresos: se aprueba por el Congreso, y el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados. El 7 es el ejercicio del gasto. Las dependencias aplican los recursos autorizados. El 8, control y seguimiento. Se supervisa el uso del presupuesto. En la evaluación se revisan resultados, desempeño y cumplimiento de metas. Y finalmente el número 10, que son adecuaciones o reformas presupuestarias, es cuando se ajusta el presupuesto conforme a la ley. El derecho presupuestario regula todo el ciclo, desde la planeación hasta la parte final, que es la evaluación y ajuste. Procesos legislativos. Ley de ingresos. Proceso legislativo de aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación. Secuencia básica: 1. Preparación técnica previa. 2. Presentación de la iniciativa. 3. Cámara de Diputados. 4. Turno a comisiones y dictamen. 5. Discusión y votación en el Pleno de Diputados. 6. Envío al Senado como minuta. 7. Senado de la República. 8. El Senado aprueba sin cambios. Si no lo aprueba sin cambios, se regresa a la Cámara de Diputados. Si lo aprueba sin cambios, pasa al Ejecutivo Federal. Una vez aprobado por ambas cámaras, se remite al Ejecutivo. Y finalmente el 11, que es promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. La ley de ingresos sigue un procedimiento bicameral, que significa que inicia en la Cámara de Diputados, pasa al Senado y, aprobada por ambas cámaras, se promulga y publica en el Diario Oficial. La base es en el artículo 71, 72 y 74, fracción 4 de la Constitución, y el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto. Ahora es el proceso legislativo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua. Número 1. Elaboración técnica. 2. Presentación al Congreso. 3. Turno a comisión. 4. Estudio y dictamen. 5. Discusión y votación del Pleno. 6. Remisión al Ejecutivo. 7. Observaciones, si las hay. 8. Publicación y vigencia. Voy a describir cada uno de ellos. Elaboración técnica. El Poder Ejecutivo formula la iniciativa con estimación de ingresos, proyectos, riesgos y resultados previos conforme a la Ley de Disciplina Financiera. 2. Presentación del Congreso. El Ejecutivo presenta a más tardar el 30 de noviembre la iniciativa a la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos para el año siguiente. Turno a comisión. La mesa directiva turna la iniciativa a comisión. En la práctica legislativa corresponde a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. 4. Estudio y dictamen. La comisión analiza la iniciativa y emite un dictamen para someterlo al Pleno. 5. Discusión y votación del Pleno. El Congreso discute el dictamen y aprueba la ley por votación nominal de más de la mitad de los diputados y diputadas presentes. 6. Remisión del Ejecutivo. El proyecto aprobado se envía al gobernador para su promulgación y publicación. 7. Observaciones, si las hay. El gobernador puede formular observaciones dentro de 30 días naturales. El Congreso las discute de nuevo. Si confirman el proyecto por 2/3 de los presentes o lo modifica conforme a las observaciones, vuelve al Ejecutivo. Publicación y vigencia. La ley se publica en el Periódico Oficial del Estado. Si el Congreso no lo aprueba a tiempo, continúa vigente la ley anterior. La base es la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el artículo 64, 69 a 75,
93, fracción 4, 162 y 164, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, artículo 95, 167, 171 y 173. Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios. Secuencia municipal de la Ley de Ingresos en Chihuahua. 1. Elaboración municipal. 2. Facultad de iniciativa. 3. Presentación al Congreso. 4. Turno a comisión. 5. Estudio y dictamen. 6. Discusión y aprobación. 7. Fecha límite y sin observaciones. 8. Publicación y vigencia. Voy a describir cada uno de ellos. El 1 es elaboración municipal. El ayuntamiento formula su iniciativa de ley de ingresos con estimación de ingresos y los elementos exigidos por la ley de disciplina financiera. 2. Facultad de iniciativa. Los ayuntamientos tienen derecho de iniciar leyes y decretos en todo lo concerniente a su competencia municipal. 3. La iniciativa municipal se presenta al Congreso del Estado para su trámite legislativo. 4. La mesa directiva turna al asunto a comisión. En la práctica legislativa corresponde a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. 5. Estudio y dictamen. La comisión revisa la propuesta municipal y emite un dictamen para el Pleno. 6. Discusión y aprobación. El Pleno del Congreso discute y aprueba la ley de ingresos del municipio correspondiente. 7. Fecha límite y sin observaciones. El Congreso debe aprobar las leyes de ingresos municipales a más tardar el 15 de diciembre y el Ejecutivo no puede formular observaciones a estas resoluciones. 8. Publicación y vigencia. La ley se publica en el Periódico Oficial del Estado. Si no se aprueba a tiempo, continúa vigente la ley anterior. Base oficial, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115, fracción 4. Constitución Política del Estado de Chihuahua, artículo 64, fracción 8, 75 y 164. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, artículo 95, 167, fracción 4, 171 y 173. Y Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Presupuesto de egresos. Concepto. Su naturaleza es la de un decreto presupuestario anual que autoriza gasto público, no crea ingresos, distribuye y autoriza el ejercicio de los recursos públicos federales conforme a las estimaciones de ingresos previamente aprobadas. Por eso, desde el punto de vista financiero, la ley de ingresos responde a la pregunta: ¿a dónde provendrán los recursos? ¿De dónde provienen los recursos? Mientras que el presupuesto de egresos responde en qué, por quién y para qué se gastarán. Los principios del presupuesto de egresos es que su contenido debe ajustarse a los principios constitucionales del artículo 134, conforme a los cuales los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Estos principios obligan a que el gasto público no se ejerza de manera discrecional, sino conforme a objetivos, metas, indicadores y resultados previamente establecidos. Presupuesto de egresos, control de gasto. Está sujeto a mecanismos de control, evaluación y fiscalización. La evaluación del desempeño permite verificar el cumplimiento de metas y resultados, mientras que la cuenta pública y la fiscalización superior permiten revisar el uso de los recursos públicos. En consecuencia, el presupuesto de egresos federal no solo autoriza el gasto, sino que también permite controlar su ejercicio y exigir responsabilidad a quienes administran recursos públicos. Procesos legislativos, presupuesto de egresos. Presupuesto de egresos de la Federación. Diagrama de presupuestario es el siguiente. 1. Fundamento jurídico. 2. Finalidad del presupuesto de egresos de la Federación. 3. Proceso presupuestario. 4. Estructura del gasto. 5. Ejercicio, control y fiscalización. Diagrama presupuestario de egresos municipal en Chihuahua. El procedimiento es parecido, es
1. Fundamento jurídico. 2. Finalidad del presupuesto municipal. 3. El proceso presupuestario. 4. Estructura y contenido. 5. Ejercicio, control y fiscalización.